porque solo una diosa es digna de portarlo, porque ella lo diseñó para en Tehuantepec lucirlo, porque ella es tehuana flor con estambres y pistilos, se bordó para una diosa, puntada por puntada, hilo por hilo. La tradición era que ella misma lo bordara. Compraba sus bastidor agujas e hilos de seda, con aroma de chintul se bordaba en la enramada, pasaba meses bordando esas rosas matizadas. A la luz de una linterna se hizo el traje de tehuana, sobre el terciopelo negro y las manos de filigrana, un florido jicapestle donde sus hilos guardaba, y tenía una manta especial con que la prenda tapaba. Solo tenía descubierto la rosa que ella bordaba, y si llegaba una visita con orgullo platicaba: estoy bordando mi traje que luciré en la enramada. Ya llevo más de 2 meses, la enagua está terminada. Ahora me falta el huipil, así con gusto decía, y prestaré el bastidor para que borde mi tía un trajecito pequeño que lucirá mi sobrina. El 24 de junio es capitana mi prima. Por más humilde que fuera la casa de la tehuana, siempre había un bastidor para la hija o la hermana, donde bordaban enaguas y huipiles mis paisanas. Fue ella quien diseñó para todas las ismeñas hermoso traje bordado, elegante traje de gala, porque diosa fue mi madre, mi esposa y mis hermanas, porque diosas son mis hijas y diosas son mis paisanas. Hermoso traje con flecos que diseñó doña Juana, el más bonito del mundo, el hermoso traje de tehuana.